Mi nombre es Daniel, y hasta hace 3 meses, mi vida era un santuario de silencio y orden. Vivo en el tercer piso de un edificio antiguo, de esos con pasillos largos y un eco persistente que te acompaña hasta la puerta. Mi apartamento, el 3B, no es grande, pero es mío. Es un refugio meticulosamente construido contra el caos del mundo exterior. Trabajo como diseñador gráfico freelance, lo que significa que mis días se rigen por la disciplina autoimpuesta y la compañía silenciosa de mis monitores. La rutina era mi ancla: el café a las 7, el trabajo hasta el mediodía, un almuerzo ligero, más trabajo, y por la noche, el consuelo de un libro o una película de cine clásico. La soledad no era un peso para mí, era un lienzo en blanco, una libertad que atesoraba. Conocía cada crujido del suelo de madera, cada zumbido del viejo refrigerador, cada juego de luces y sombras que el sol de la tarde proyectaba en mi salón. Era un ecosistema predecible, un universo en miniatura donde yo era el único habitante, y por ende, el único Dios. Creía, en mi ingenua arrogancia, que nada podía perturbar esa paz. Estaba equivocado. La perturbación no llegó con un estruendo, sino con el sonido casi imperceptible de una puerta abriéndose al otro lado del pasillo. El apartamento 3A, que llevaba vacío casi un año. La mudanza fue extraña. No hubo camiones ruidosos ni un equipo de hombres sudorosos gritando instrucciones. Todo lo que escuché fueron sonidos discretos y nocturnos. Un golpe sordo a las 2 de la madrugada. El chirrido de una caja siendo arrastrada por el suelo a las 4. Durante una semana la nueva inquilina fue un fantasma. Nunca la veía. Solo sentía su presencia a través de esas pequeñas intrusiones auditivas en mi noche. Finalmente, una tarde, al salir a tirar la basura, la vi. Estaba de espaldas, cerrando su puerta. Era joven, quizás de mi edad, con el cabello oscuro y largo cayendo como una cortina sobre su espalda. Se movía con una prisa furtiva, como si temiera ser descubierta. Solo dijo, «Hola», en un susurro, sin voltearse completamente, y desapareció dentro de su apartamento antes de que yo pudiera responder. Su nombre, según la pequeña placa de metal en el buzón, era Clara. No había apellido, solo Clara. Me encogí de hombros. Algunas personas simplemente valoraban su privacidad tanto como yo, o eso intenté decirme. Una semana después de la llegada de Clara, conocí a su compañero de piso. Regresaba a casa después de una rara salida para comprar víveres. Mientras buscaba mis llaves en el pasillo mal iluminado, lo vi. Sentado perfectamente inmóvil en el centro del corredor, a medio camino entre mi puerta y la de ella, había un gato. Era completamente negro, una mancha de ébano líquido contra el desgastado linóleo. No era particularmente grande, pero cada línea de su cuerpo sugería una densidad, un peso que la lógica no podía justificar. Y luego, sus ojos. Oh, esos ojos. No eran simplemente verdes, eran 2 fragmentos de esmeralda pulida, iluminados desde dentro por una luz fría y antinatural. No parpadeaban, no se movían, estaban fijos en mí. Me detuve en seco, con la mano suspendida sobre el bolsillo. Los gatos del vecindario solían maullar, frotarse contra tus piernas o huir. Este no hizo nada, solo me observaba. Sentí una extraña e irracional punzada de exposición. Era como si esa mirada no solo registrara mi presencia física, sino que escaneara algo más profundo. Sentí que sabía que había olvidado comprar leche, que estaba cansado, que mi rodilla izquierda me dolía por la humedad. Sacudí la cabeza, sintiéndome ridículo. «Hola, gatito», dije, mi voz sonando demasiado alta en el silencio. El gato no reaccionó. Después de lo que pareció una eternidad, giró la cabeza con una lentitud deliberada y se deslizó sin hacer ruido hacia la puerta del 3A, desapareciendo bajo ella, como si fuera humo en lugar de un ser sólido. Encontré mis llaves, entré a mi apartamento y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. No pude quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos verdes y fijos. La vida volvió a su cauce normal, o casi. Empecé a ver al gato con más frecuencia, siempre en el pasillo, siempre en silencio, siempre observando. A veces, cuando abría mi puerta, él ya estaba allí, sentado, como si me estuviera esperando. Nunca se acercaba, solo miraba.
Empecé a pensar en él como sombra, porque así era como se movía, como una mancha oscura en la periferia de mi visión. La verdadera inquietud comenzó una noche de tormenta. La lluvia golpeaba mi ventana con furia, y los relámpagos iluminaban intermitentemente mi salón. Estaba a punto de cerrar las cortinas cuando un destello de luz reveló una silueta en el alféizar de mi ventana. Afuera, en el tercer piso, era sombra. Estaba sentado en el estrecho borde de ladrillo, completamente impasible ante el viento y la lluvia, mirándome directamente. Mi corazón dio un vuelco violento. Vivía en un tercer piso. No había balcones, ni cornisas anchas, ni árboles cercanos. Era físicamente imposible que un gato llegara hasta allí. El siguiente relámpago iluminó la ventana de nuevo. El alféizar estaba vacío. Me quedé paralizado, con la tela de la cortina en la mano, la piel erizada. Mi mente se apresuró a encontrar una explicación lógica. ¿Un reflejo? ¿Un truco de la luz y la lluvia? Quizás solo lo imaginé, sugestionado por su extraña presencia en el pasillo. Me acerqué al cristal, el corazón martilleando en mi pecho, y miré hacia abajo. Nada, solo la calle mojada y oscura. Cerré las cortinas con un tirón brusco y pasé el resto de la noche con todas las luces encendidas, tratando de convencerme de que solo estaba cansado y mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Después del incidente de la ventana empecé a notar cosas, pequeños detalles fuera de lugar, inconsistencias en mi santuario perfectamente ordenado. Un día, el control remoto del televisor, que siempre dejaba en el brazo del sofá, apareció en la encimera de la cocina. Otro día, un libro que estaba leyendo en mi mesita de noche apareció en el suelo, abierto en una página diferente. Eran cosas triviales, fácilmente atribuibles a un despiste. Cualquiera podría equivocarse, pero yo no. Mi vida se basaba en el orden, en la memoria muscular de donde pertenecía cada cosa, y luego estaban los sonidos. Empecé a escuchar un leve rasguño, casi imperceptible, que parecía venir de la pared que compartía con el apartamento de Clara. Al principio, pensé que eran las tuberías o la dilatación del edificio, pero el sonido era intermitente, rítmico, como uñas diminutas arañando la escayola. A veces, me despertaba en mitad de la noche, en un silencio absoluto, y lo escuchaba, un rask-rask, rask-rask, que duraba unos minutos y luego se detenía. Presionaba mi oreja contra la fría pared, conteniendo la respiración, tratando de discernir su origen exacto. Y en esos momentos, en la oscuridad, sentía de nuevo esa sensación de ser observado, incluso dentro de mi apartamento cerrado con llave. La paranoia comenzó a echar raíces en mi mente, una mala hierba venenosa. No podía seguir así. La falta de sueño y la ansiedad constante estaban afectando mi trabajo. Necesitaba respuestas, o al menos, una confirmación de que no me estaba volviendo loco. Decidí que tenía que hablar con Clara. Esperé a escuchar su puerta abrirse una mañana. Respiré hondo y salí al pasillo. Ella estaba allí, a punto de bajar las escaleras, vestida completamente de negro. «Clara, espera», la llamé. Se detuvo y se giró lentamente. De cerca, su rostro era pálido y sus ojos de un azul tan oscuro que parecían casi negros, carecían de cualquier tipo de emoción. «Sí», dijo. Su voz era un susurro. «Hola, soy Daniel, tu vecino del 3B. Empecé, tratando de sonar casual. Solo quería comentarte algo sobre tu gato». No hubo cambio en su expresión. «¿Sombra? ¿Qué pasa con él?» «Bueno, es que parece que le gusta mucho mi ventana», dije, intentando una sonrisa que se sintió como una mueca. «Lo vi el otro día en el alféizar, en el tercer piso. Fue bastante sorprendente. Esperaba sorpresa, negación, una risa. No obtuve nada de eso». Clara inclinó la cabeza ligeramente. Una extraña y casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. «Oh, sí», dijo, su voz tan suave como la seda. «Sombra es muy curioso. Le gusta observar cosas nuevas». Me quedé sin palabras. La respuesta era tan simple, tan tranquila, y sin embargo, se sentía increíblemente siniestra. ¿Observar cosas nuevas? ¿Como yo? Antes de que pudiera procesarlo, ella añadió: «No te preocupes, no hace daño». Y con eso se dio la vuelta y bajó las escaleras. Sus pasos no hacían ningún ruido. Volví a mi apartamento con el corazón más pesado que antes. Su calma era más aterradora que cualquier grito.
No me había tranquilizado, me había aislado. Oficialmente, yo era el único que veía algo extraño en todo esto. La mañana siguiente, me desperté con una sensación de pavor. No había escuchado los rasguños en la pared durante la noche, pero el silencio se sentía pesado, expectante. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un café, tratando de sacudirme la inquietud. Fue entonces cuando lo vi. La luz del sol de la mañana entraba por el pasillo y se posaba directamente sobre mi puerta de entrada, revelando algo que no estaba allí la noche anterior. Eran 3 marcas de arañazos, paralelas y profundas, que surcaban la pintura blanca de la puerta. Me acerqué, el corazón latiendo desbocado. Pasé la yema de los dedos sobre las marcas. La madera estaba astillada, eran profundas, pero lo que hizo que la sangre se me helara en las venas no fue el arañazo en sí, fue su ubicación. Estaban en el lado de adentro de la puerta. Mi puerta había estado cerrada con doble llave toda la noche. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Mi mente se negaba a procesar la implicación. Para que esas marcas estuvieran allí, la criatura que las hizo, Sombra, tenía que haber estado dentro de mi apartamento, dentro de mi santuario, conmigo, mientras yo dormía. La idea me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Me apoyé contra la pared, jadeando. Ya no se trataba de ruidos o de visiones fugaces en una ventana. Esto era una prueba física, una violación, un mensaje, y el mensaje era claro: no estás a salvo, ni siquiera aquí. El sueño se convirtió en mi enemigo. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad detrás de mis párpados se convertía en un escenario para el terror. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Siempre empezaban igual. Yo estaba en mi cama, despierto pero completamente paralizado, incapaz de mover un músculo o emitir un sonido. La única parte de mí que funcionaba eran mis ojos, que se movían frenéticamente por la habitación, buscando la fuente del miedo que me oprimía el pecho. Y entonces lo veía. La silueta de Sombra se deslizaba desde debajo de la puerta de mi dormitorio. Se movía por la habitación con una gracia depredadora, explorando mis cosas, saltando sobre mi escritorio, rozando los libros de mi estantería, pero nunca me tocaba. Simplemente, después de su inspección, saltaba a los pies de mi cama y se sentaba allí, y me observaba. Esos ojos verdes, brillantes como linternas en la penumbra, fijos en los míos. En algunos sueños, el terror se intensificaba. La sombra que el gato proyectaba en la pared no era la de un animal. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, la sombra se alargaba, se retorcía, adoptando una forma vagamente humanoide, delgada y encorvada. A veces, la voz de Clara susurraba desde la sombra, palabras ininteligibles que sonaban como una nana macabra. Me despertaba empapado en sudor frío, con el corazón galopando como un caballo desbocado, y pasaba el resto de la noche sentado en el sofá con la luz encendida, demasiado asustado para volver a la cama. El terror ya no solo habitaba mi apartamento, había colonizado mi mente. La línea entre la vigilia y la pesadilla se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Estaba constantemente agotado, nervioso, saltando ante el más mínimo ruido. Empecé a apilar libros contra la base de mi puerta por la noche, una barricada patética contra algo que, sospechaba, no se regía por las leyes de la física. Y entonces, ocurrió lo innegable, lo que destrozó mi último vestigio de escepticismo. Había tenido que salir para una reunión con un cliente, una de las pocas veces que salía del edificio. Me aseguré de que todo estuviera cerrado, la puerta con doble llave, las ventanas aseguradas. Estuve fuera apenas 2 horas. Cuando volví, el apartamento estaba en un silencio sepulcral. Dejé mi maletín en el suelo y entré en el salón. Y allí estaba él, Sombra, sentado en el centro de mi alfombra, lamiéndose una pata con una calma exasperante, como si fuera el dueño del lugar. El aire se me escapó de los pulmones. No había forma. Simplemente no había forma de que hubiera entrado. No había señales de entrada forzada. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada verde no mostraba sorpresa, sino una especie de satisfacción triunfante. «Fuera», susurré, mi voz temblando. «Fuera de aquí». Di un paso amenazador hacia él. El gato dejó de lamerse. Me miró fijamente durante un largo segundo. Luego,
En lugar de correr hacia la puerta por la que yo había entrado, se giró y trotó con calma hacia la pared sólida que daba al pasillo. No se detuvo, no chocó. Justo cuando iba a impactar contra la pared, su forma pareció parpadear, como una mala señal de televisión, y simplemente la atravesó, desapareció. Me quedé mirando la pared blanca e intacta, mi cerebro gritando en negación. No era un truco, no era una ilusión, lo había visto con mis propios ojos. Aquella cosa, fuera lo que fuese, no era un gato, era algo más, algo que desafiaba la razón, y podía entrar en mi casa cuando quisiera. El miedo se transformó, se mezcló con una nueva y desesperada emoción, la necesidad de entender. El gato era el síntoma, pero Clara era la enfermedad. Ella era la fuente. Necesitaba saber quién era, de dónde venía. Me senté frente a mi ordenador, las manos temblorosas, y comencé mi investigación. Escribí su nombre, Clara, en el motor de búsqueda, junto con la dirección del edificio. Nada. Probé todas las combinaciones posibles. Busqué en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Cero resultados. Era un fantasma digital. En la era de la sobreexposición, la ausencia total de una huella online era, en sí misma, una anomalía aterradora. Mi obsesión creció. Empecé a vigilarla. Observaba por la mirilla de mi puerta, esperando a que saliera. Cuando lo hacía, intentaba seguirla, pero siempre la perdía de vista de alguna manera inexplicable. Se desvanecía en una multitud, o doblaba una esquina y simplemente ya no estaba allí. Revisé el historial del apartamento 3A con el conserje, un hombre mayor y gruñón llamado señor Méndez. Me dijo, a regañadientes, que antes de Clara el apartamento había estado vacío durante un año. La inquilina anterior era una anciana que había fallecido. No había registros de problemas, de quejas. Para el mundo exterior, Clara era una inquilina normal y silenciosa. Solo yo parecía ser el blanco de su extraña atención. La investigación no arrojó ninguna luz, solo me hundió más en la oscuridad, haciéndome sentir como el protagonista de una novela de espías paranoica, donde el enemigo era invisible y omnipresente. Una mañana, al abrir la puerta para recoger el periódico, encontré algo en mi felpudo. No era el periódico. Mi corazón se detuvo. Al principio pensé que era un pájaro muerto, o un ratón, el tipo de ofrenda macabra que un gato normal podría dejar, pero era mucho peor. Era algo infinitamente más personal y perturbador. Era una fotografía, una vieja fotografía Polaroid, descolorida por el tiempo. En ella, un niño de unos 7 años sonreía a la cámara, con un diente de leche recién caído, mientras sostenía un trofeo de fútbol. Mi sangre se convirtió en hielo. Yo era ese niño. Recordaba esa foto perfectamente. Mi padre la había tomado en el jardín de nuestra antigua casa, a cientos de kilómetros de distancia. La foto pertenecía a una caja de recuerdos que guardaba en el fondo de mi armario, debajo de una pila de mantas viejas, una caja que no había abierto en más de una década. Me agaché y la recogí con dedos temblorosos. En la esquina inferior derecha, había una pequeña rasgadura, una muesca afilada y curva, como la que haría una garra. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Esto trascendía cualquier explicación. Ya no era una invasión de mi espacio físico, era una invasión de mi vida, de mi pasado, de mis recuerdos. La entidad que vivía al lado no solo podía atravesar paredes, podía hurgar en los rincones más profundos y protegidos de mi existencia y sacar a la luz los fantasmas de mi infancia. Era un acto de una intimidad violenta y aterradora. La foto fue la gota que colmó el vaso. El miedo dio paso a una ira ciega y desesperada. Ya no me importaba parecer un loco. Crucé el pasillo en 3 zancadas y aporreé la puerta del 3A con los puños gritando su nombre. «Clara, abre la puerta. Sé que estás ahí». Durante un minuto, solo hubo silencio. Pensé que no iba a responder. Luego, escuché el sonido suave del cerrojo al girar. La puerta se abrió una rendija, apenas lo suficiente para que pudiera ver uno de sus ojos oscuros y un mechón de su cabello. «¿Qué quieres, Daniel?». Su voz era tan plana y carente de emoción como siempre. Le mostré la foto. Mi mano temblaba de rabia. «¿Qué es esto? ¿Cómo conseguiste esto?». Ella miró la foto, y por primera vez, vi un cambio en su expresión. La máscara de indiferencia se resquebrajó para revelar algo mucho peor.
una diversión fría y cruel. Una leve sonrisa jugó en sus labios. «Te lo dije», susurró. Su aliento olía a polvo y a algo dulzón y rancio. A Sombra le gusta investigar. «Esto no es investigar», grité, mi voz quebrándose. «Esto es, quizás», me interrumpió, su voz bajando a un siseo confidencial. «Deberías tener más cuidado con tus cosas». Él se siente atraído por los recuerdos fuertes. Antes de que pudiera responder, cerró la puerta en mi cara. El suave clic del cerrojo sonó como el portazo de una celda. Me quedé allí, en el pasillo silencioso, con la foto de mi infancia en la mano, comprendiendo la horrible verdad. No era una víctima de un acoso aleatorio. Había algo en mí, en mis recuerdos, que los había atraído, y no iban a parar. Pasé los siguientes 2 días en un estado de asedio autoimpuesto. Bloqueé la puerta con una silla, mantuve las cortinas cerradas y apenas comí. Necesitaba una prueba, algo tangible que pudiera mostrarle a alguien, a la policía, a quien fuera, para que no me tomaran por un lunático. Mi oportunidad llegó una tarde. Escuché la puerta de Clara abrirse y cerrarse. Me asomé por la mirilla y la vi bajar las escaleras. Esta era mi oportunidad. Pero al mirar su puerta, noté algo. No estaba completamente cerrada. Había una pequeña rendija, de apenas 1 centímetro. ¿Era un descuido? ¿O una invitación? ¿Una trampa? El pensamiento cruzó mi mente, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Con el corazón en la garganta, crucé el pasillo y empujé la puerta con la punta de los dedos. Se abrió sin hacer ruido. El aire que salió del interior era frío y olía a humedad y a papel viejo. Me asomé. El apartamento estaba casi completamente vacío. No había muebles, ni sofá, ni televisión, ni cama. Solo un suelo de madera desnudo y cubierto de polvo. Pero el suelo no estaba vacío del todo. Estaba cubierto de decenas, quizás cientos, de hojas de papel. Eran dibujos a carboncillo, hechos con un trazo rápido y febril. Me adentré un paso más para verlos mejor, y el horror me paralizó. Los dibujos eran todos de mí. Yo, durmiendo en mi cama, visto desde el ángulo de los pies. Yo, trabajando en mi ordenador, con la pantalla reflejada en mis gafas. Yo, cocinando en mi cocina. Yo, viendo una película en mi sofá. Escenas de mi vida cotidiana, capturadas con un detalle obsesivo desde ángulos imposibles, desde dentro de mi propio apartamento. Y en la esquina de cada dibujo había una pequeña firma. No era una firma, era el arañazo de una garra. Clara no me observaba, me estudiaba, me diseccionaba, me documentaba. Yo no era su vecino, era su proyecto, su obra de arte macabra. Salí de su apartamento como si el suelo quemara, cerrando la puerta detrás de mí. Tropecé de vuelta a mi propio apartamento y me derrumbé contra la puerta, hiperventilando. La verdad era peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. No estaba tratando con una vecina excéntrica o un gato fantasmal. Estaba siendo acosado por una entidad incomprensible con una obsesión enfermiza por mí. No había a quién llamar. ¿Qué le diría a la policía? ¿Mi vecina tiene dibujos de mí y su gato atraviesa las paredes? Me encerrarían. Solo había una opción: huir. La palabra resonó en mi cerebro con la claridad de una campana. Huir. Ahora. No mañana. No en una hora. Ahora. Me levanté, moviéndome con una urgencia febril. Agarré una mochila y empecé a meter cosas dentro al azar. El portátil, el cargador, algo de ropa, la cartera. No pensaba con claridad. Mi mente era un torbellino de pánico. Cada sombra en la habitación parecía moverse. Cada crujido del edificio sonaba como un paso. Sentía sus ojos en mi espalda, incluso sabiendo que Clara no estaba en casa. ¿O sí lo estaba? ¿Necesitaba ella estar físicamente allí para observar? Mi apartamento, mi santuario, se había transformado en una jaula de cristal, una trampa mortal. Tenía que salir, tenía que escapar antes de que volvieran. Con la mochila al hombro y las llaves del coche en mi mano temblorosa, corrí hacia la puerta. Mi mano se posó en el pomo frío como el hielo. Era la recta final, unos pocos metros por el pasillo, bajar las escaleras a toda prisa y luego la libertad de la calle, del coche, de la distancia. Giré el pomo, y entonces, un movimiento en la periferia de mi visión me hizo congelar. Giré la cabeza lentamente, y mi alma se encogió. Sentado directamente frente a la puerta, bloqueando mi única salida,
Estaba sombra, estaba perfectamente quieto, su cola negra moviéndose lentamente de un lado a otro sobre la alfombra. No había entrado corriendo, no había hecho ningún ruido, simplemente había aparecido. Estaba allí, tan sólido e innegable como la propia puerta. El silencio en el apartamento era absoluto. El zumbido del refrigerador se había detenido. El tráfico de la calle parecía haberse desvanecido. Solo existíamos él y yo en ese espacio suspendido en el tiempo. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad renovada, no con curiosidad, sino con una autoridad fría y definitiva. No era una amenaza, era una sentencia. El mensaje era inequívoco. No vas a ninguna parte. Estábamos en un punto muerto. Yo, paralizado por el terror, y él, la encarnación de la calma depredadora. Apártate, susurré, la palabra apenas audible. El gato no se movió. Inclinó la cabeza, un gesto que ya había visto en Clara, y entonces ocurrió lo imposible. Una voz llenó la habitación, la voz de Clara, pero no venía del pasillo ni del otro lado de la pared. Parecía emanar del propio aire que rodeaba al gato. Pensé que te gustaba estar aquí, Daniel, dijo la voz, melódica y burlona. Has construido un nido tan acogedor. El terror me subió por la garganta, ahogándome. Miré al gato y vi que su boca no se movía, pero la voz continuaba, resonando dentro de mi cráneo. No puedes irte, aún no hemos terminado de jugar. Miré la pared detrás del gato, donde la luz de la lámpara proyectaba su sombra, y grité, un grito ahogado y sin aire. La sombra no era la de un gato, se alargaba y se retorcía, creciendo en la pared, adoptando la silueta delgada y encorvada que había visto en mis pesadillas. Una figura humana, con brazos largos y dedos como garras. El gato no era su mascota, el gato no era su sirviente, el gato era ella, o una parte de ella, un avatar, un títere de carne y hueso a través del cual podía entrar, observar y actuar, una ventana viviente a mi mundo. Encorralado, no había salida, luchar era inútil. ¿Cómo se lucha contra una sombra? Mi mente, en un último y frenético intento de supervivencia, repasó todo lo que había sucedido. Los rasguños, los dibujos, la voz y la foto, el recuerdo. Él se siente atraído por los recuerdos fuertes. Esas fueron sus palabras. No era a mí a quien quería. Quería mi vida, mis experiencias. Era un parásito psíquico. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la vieja foto Polaroid. Estaba arrugada por el sudor de mi mano. La criatura, sombra, pareció notar el cambio. La sombra en la pared se detuvo. Los ojos verdes se clavaron en la fotografía. ¡Acabó!, grité, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. ¡Se acabó el juego! Y con un tirón violento, rasgué la foto por la mitad, y luego otra vez, y otra vez, hasta que solo tuve un puñado de confeti descolorido en la mano. En el instante en que el último trozo de papel se separó, la criatura emitió un sonido. No fue un maullido, fue un chillido agudo, inhumano, un sonido de estática y vidrio rompiéndose que me perforó los oídos. La forma del gato pareció parpadear violentamente, como una imagen corrupta. Su cuerpo negro se disolvió, no en un instante, sino desmoronándose en los bordes, convirtiéndose en una nube de humo negro y denso, que se arremolinó en el suelo por un segundo, antes de deslizarse rápidamente por debajo de la puerta y desaparecer. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el grito. Me quedé inmóvil durante un minuto entero, con los trozos de mi infancia en la palma de la mano. Luego, actué, abrí la puerta de un tirón y corrí. No miré atrás. Bajé las escaleras de 3 en 3. Salí a la noche fría y no paré de correr hasta que estuve a varias calles de distancia. Pasé esa noche en mi coche, temblando, en el aparcamiento de una gasolinera 24 horas, bajo la cruda luz de los fluorescentes. Nunca volví a ese apartamento. Llamé a una empresa de mudanzas al día siguiente y les di instrucciones por teléfono para que empaquetaran todo y lo llevaran a un almacén. Llamé al señor Méndez, el conserje, para rescindir mi contrato. Como una ocurrencia tardía, le pregunté por la vecina del 3A. Hubo una pausa en la línea. ¿El 3A?, dijo. ¿Pero qué dices, hijo? Ese apartamento ha estado vacío desde que la señora Padrón falleció el año pasado. Nadie se ha mudado allí. Colgué el teléfono. Mi vida nunca volvió a ser la misma.
Ahora vivo en una casa pequeña en las afueras, lejos de los edificios de apartamentos. Tengo barrotes en las ventanas y duermo con una luz nocturna. He desarrollado una aversión visceral a los gatos, especialmente a los negros. La gente dice que el tiempo cura todas las heridas, pero no cura esto, porque a veces, en el silencio absoluto de la noche, cuando el mundo está dormido, todavía me parece oír un arañazo, un rasguño muy, muy leve, al otro lado de la pared de mi dormitorio. Y sé, con una certeza que me hiela los huesos, que aunque yo me haya mudado, hay observadores que nunca lo hacen. Y me pregunto si el juego realmente ha terminado, o si simplemente están esperando a que baje la guardia para empezar una nueva colección de dibujos. Epílogo. El lienzo interior. Ha pasado un año, o quizás 2. He perdido la cuenta de las estaciones. El tiempo ya no se mide en días o meses, sino en los intervalos de relativa calma entre las oleadas de pavor. Vivo ahora en una pequeña casa de campo, comprada con el dinero que me quedaba después de vender casi todo lo que poseía. La elegí por su aislamiento. El vecino más cercano está a 3 kilómetros de distancia, un punto borroso en el horizonte. No hay pasillos compartidos, no hay paredes colindantes. El único sonido por la noche es el del viento peinando los campos de hierba alta y el canto solitario de algún grillo. Es, por definición, un santuario, un búnker, y como en cualquier búnker, vivo como un prisionero. Mi vida se ha convertido en un compendio de rituales obsesivos. Reviso las cerraduras de las puertas y ventanas 7 veces antes de acostarme. 7. Un número primo, indivisible, que mi mente febril ha decidido que ofrece algún tipo de protección cabalística. He quitado todos los espejos de la casa. El del baño fue el primero en irse, después de una noche en la que creí ver una figura oscura de pie detrás de mi reflejo. El resto le siguieron. Ahora, me afeito usando el tacto y un pequeño espejo de bolsillo que guardo en una caja de plomo. Las superficies reflectantes son mis enemigas. La pantalla negra de la televisión está permanentemente cubierta con una manta gruesa. La ventana de la cocina tiene una película opaca. Vivo en una penumbra perpetua, un crepúsculo autoimpuesto. Durante los primeros meses creí que lo había logrado. Creí que había escapado. El terror agudo de aquel apartamento se había asentado en una ansiedad sorda, el zumbido constante de un trauma que, me decía a mí mismo, era el precio de la supervivencia. Los psiquiatras lo llaman TEPT, trastorno de estrés postraumático. Me aferré a ese acrónimo como un náufrago a una tabla. Era una explicación clínica, racional. Mis pesadillas, mis sobresaltos, mi aversión a la oscuridad, todo eran síntomas. Cicatrices en la psique, no eran reales. El monstruo había sido desterrado, exorcizado en el momento en que rompí aquella fotografía. Lo que quedaba eran solo sus ecos, sus fantasmas en mi memoria. Me repetía esto cada mañana como un mantra. Es solo Tepte. Cuando sentía una corriente de aire frío en una habitación cerrada, era Tepte. Cuando creía escuchar un susurro en el viento, era Tepte. Cuando tenía la sensación irrefrenable de ser observado mientras le daba la espalda al campo abierto, era, por supuesto, TEPT. La racionalización se convirtió en mi nueva religión, y la negación en su Dios. Pero los dioses, a menudo, son crueles, y el mío empezó a exigirme una fe cada vez más ciega. La primera fisura en mi nueva realidad apareció en la pantalla de mi ordenador. Estaba trabajando hasta tarde, con la única luz de la lámpara de escritorio. Hice una pausa y la pantalla se oscureció. Vi mi reflejo en ella, un rostro pálido y demacrado, ojeras como moratones, y por una fracción de segundo, mi reflejo sonrió. Fue un movimiento mínimo, una contracción en la comisura de los labios, pero no había sido mi intención. No había sentido el tirón de los músculos. Me quedé helado mirándome fijamente. Mi rostro en el reflejo volvió a su expresión neutra y asustada. Lo atribuí al cansancio, a un tic nervioso, a la tensión, al TPT, pero esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, consciente de cada superficie oscura y pulida de la casa. Luego empezaron los problemas con la tecnología, ruidos, una estática sutil en mis llamadas telefónicas, las pocas que hacía con mi madre, quien creía que había sufrido una crisis nerviosa. Debajo del crujido digital, a veces, creía oír un murmullo, una voz de mujer, increíblemente baja, diciendo palabras que no podía descifrar,
Cambié de teléfono 3 veces. El problema persistía. Malas conexiones, es una zona rural, me decía a mí mismo. Interferencias. Mi letanía de excusas se estaba volviendo cada vez más desesperada. El horror dio un paso más allá con mi propia sombra. Al principio era una sensación, la sensación de que no se movía del todo bien, que se retrasaba una milésima de segundo cuando me giraba bruscamente, que sus bordes eran demasiado nítidos, demasiado definidos, como si estuviera recortada de la realidad con un bisturí. Empecé a observarla, a estudiar sus movimientos. Se convirtió en una danza paranoica. Yo me movía, y luego mis ojos se lanzaban al suelo para comprobar que mi sombra me había seguido correctamente. La mayoría de las veces lo hacía, pero a veces cuando pasaba por una esquina, la sombra parecía dudar antes de seguirme. Una noche, mientras estaba en la cocina, la luz del techo proyectaba mi silueta en el suelo. Levanté una mano para rascarme la nariz, y mi sombra levantó las dos. Me quedé petrificado, con la mano a medio camino de mi cara. Mi sombra en el suelo mantenía sus 2 brazos en alto, como en un gesto de rendición o de adoración macabra. Bajé mi mano lentamente. La sombra también bajó las suyas. Cerré los ojos, respirando con dificultad. TPT, alucinación hipnagógica, estrés visual. Las etiquetas psiquiátricas salían de mi boca como conjuros inútiles. El punto de inflexión fue una fotografía. Mi madre, preocupada, me había pedido que le enviara una foto de la casa, para ver que estaba bien, que no vivía en la miseria. Con una reticencia enorme, cogí mi teléfono. No quería crear una nueva imagen, un nuevo recuerdo visual que pudiera ser contaminado. Pero lo hice por ella. Apunté a mi salón, tan ordenado y vacío, y saqué una foto. La miré en la pantalla antes de enviarla, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La habitación en la foto era la mía. Sí, el sofá raído, la estantería llena de libros, la manta sobre la pantalla del televisor, pero en la esquina más alejada, donde la sombra de la estantería creaba una mancha de oscuridad profunda, había algo más. No era un objeto, era una ausencia de luz con forma, la forma alta y delgada de una persona, encorvada, observando la habitación, observándome. No estaba allí en la realidad. Miré la esquina, no había nada. Miré la foto, seguía allí, como si la cámara pudiera ver una capa de la realidad que mis ojos, por piedad o por defecto, no podían percibir. A partir de ese día, la guerra se recrudeció. Cubría hasta el último centímetro de cristal de la casa. Las ventanas se cubrieron con paneles de madera contrachapada. Mi casa se convirtió en una cueva oscura y sin vistas. El único cristal que quedaba era el de las bombillas. Me sentía más seguro, pero también más atrapado. La paranoia me había obligado a construir mi propia prisión. Vivía de comida enlatada y agua embotellada. No salía. El mundo exterior era una amenaza, pero el interior se estaba volviendo insostenible. Una noche, el silencio fue diferente. Era un silencio pesado, denso, cargado de intención. Estaba en mi despacho, la habitación más segura, la más sellada. No había ventanas, y la única puerta tenía 3 cerrojos. Estaba sentado frente a mi escritorio, mirando la pared de enfrente, una superficie lisa pintada de un color blanco mate, elegida específicamente por su nula capacidad de reflejo, y en esa pared algo empezó a cambiar. No era una sombra proyectada, era una mancha que parecía brotar desde dentro del yeso, una mancha oscura, como una humedad que crecía y se extendía lentamente. Observé, paralizado por un terror primordial, cómo la mancha tomaba forma. No era una forma aleatoria, era una imagen, un dibujo a carboncillo, con el mismo estilo febril y obsesivo que había visto en el apartamento 3A, y el dibujo era de una habitación, mi despacho, y en el centro del dibujo había un hombre sentado en un escritorio, mirando a la pared con una expresión de puro horror. El dibujo me representaba a mí, en ese preciso instante. Era un reflejo imposible, un retrato en tiempo real hecho de pura oscuridad. Y entonces, la voz de Clara, pero esta vez no venía de ningún sitio. No resonó en la habitación. Nació directamente dentro de mi cráneo, una invasión final y absoluta. «Rompiste la foto, Daniel», susurró la voz, con un tono de diversión teñido de una frialdad glacial.
Rompiste el lienzo. Fue un gesto, adorablemente primitivo. Creíste que el objeto era el ancla. Creíste que podías destruir el arte quemando el papel. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Quería gritar, pero no tenía aire. Pero no me echaste. Continuó el susurro en mi mente, íntimo y violento. Solo me obligaste a encontrar un nuevo hogar, un nuevo taller, un nuevo lienzo, uno mucho más íntimo. El dibujo en la pared se hizo más nítido, y el rostro del hombre dibujado, mi rostro, se contorsionó en un grito silencioso. ¿Por qué crees que tus reflejos se equivocan? ¿Por qué crees que tu sombra baila a su antojo? ¿Por qué la tecnología te susurra secretos? Son mis pinceles, Daniel. Son mis herramientas. Pero el lienzo, el verdadero lienzo, eres tú. La comprensión me golpeó con la fuerza de un colapso cósmico. No era mi casa la que estaba encantada. Nunca lo fue. Ni el apartamento, ni el gato. Eran solo extensiones, puntos de acceso. El verdadero objetivo, la verdadera superficie sobre la que ella trabajaba, era mi percepción, mi conciencia. Yo era la casa encantada. Mis ojos eran las ventanas a través de las cuales ella observaba el mundo. Mis oídos eran los pasillos por los que susurraba. Mi mente era la habitación vacía que ahora estaba llenando con sus obras maestras de terror. Al romper la foto, no la había liberado, la había absorbido, la había invitado a mudarse al único lugar del que nunca podría huir. Ahora estoy aquí, sentado en la oscuridad de mi propia creación. Ya no lucho. He dejado de revisar las cerraduras. No tiene sentido. El monstruo no está fuera, intentando entrar. Está dentro, mirando hacia afuera. A veces, cierro los ojos y puedo sentirla. Puedo sentir al artista dentro de mí, mirando a través de mis pupilas, usando mis nervios como cuerdas de un instrumento, deleitándose en la sinfonía de mi terror. El dibujo en la pared ya no está. No lo necesito, porque ahora, cuando miro la oscuridad me devuelve la mirada con los ojos de mi propio y eterno carcelero, y sé que la obra de arte nunca estará terminada, porque un retrato del miedo perfecto requiere que el sujeto siga vivo para sentirlo, y yo estoy muy, muy vivo.